Urbano Salud, medicina prepaga. Con más de 10 años de experiencia y nuestro compromiso permanente con la salud, brindamos la mejor solución a las necesidades de cada beneficiario. Destinamos todos nuestros esfuerzos a brindarles la mejor cobertura médico-asistencial. Con Urbano Salud, presentes en cada etapa de su vida. ¿Necesita un servicio médico de calidad, confiable y accesible? Contamos con los mejores planes a su alcance. Nuestro principal interés es brindarle cobertura de calidad a través de una amplia red de sanatorios, clínicas, consultorios y centros de atención. Principal Plan. Hoy que podemos elegir, nosotros elegimos bien. www.principalplan.com.ar. Doc is Good, ropa de diseño para profesionales del área de salud, prendas exclusivas, originales, de calidad premium, estampas creativas para veterinarios, pediatras, odontólogos. Ahora podés elegir diseño en tu ropa de trabajo y tus regalos empresariales. Visita nuestra web www.docisgood.com. Contactanos en info@docisgood.com. Bueno, muy interesante todo esto. Vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? De la homeopatía. La homeopatía es una medicina con una rama específica. Directamente mucha gente se trata siempre con homeopatía, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos pacientes de años, ¿no? 20, 30 años. Las familias se tratan con homeopatía. Lo cual no quiere decir de que en determinado momento yo indique que, bueno, tienen que consultar a otra medicina. Una de las medicinas que más consulta, que yo derivo más, es a la acupuntura, pero también la medicina oficial. Uno de los 4 diagnósticos que estamos haciendo los homeópatas, el primero, es el de la medicina oficial. ¿Qué nombre le dan a esta dolencia que tiene el paciente? Después, incorporaremos eso o no a lo que nosotros estamos haciendo, que es hacer un chequeo de lo que llamamos síntomas, que no coinciden exactamente con los síntomas que ve la medicina oficial. Un síntoma puede ser arrugar el entrecejo, y para nosotros es un síntoma. Cuando lo hace en exceso, todo lo que haga en exceso una persona es síntoma para la homeopatía. Ahora está el asunto de estudiar las medicinas. Fue la primera medicina que estudió qué remedios dar al paciente, 80 años antes que la medicina oficial. Hahnemann se abrió de lo que se hacía en aquel entonces, que se hacían sangrías o se daban vomitivos y se daban diarreicos, todos simultáneamente. Parece que en aquel entonces la conciencia del médico era: todo el que se queja está enfermo, todo el que deja de quejarse está sano. Curado, claro. Entonces, si le dan un diarreico, un vomitivo, se le ponen sanguijuelas y además se le sacan sangrías, el paciente ya no tiene fuerzas para quejarse. Claro. Y entonces en ese momento se los declaraba a los pacientes curados. Para el médico estaba curado. Si se moría al día siguiente era algo que no correspondía al médico. Contra esto reaccionó Hahnemann. Esta medicina yo no la puedo seguir haciendo, tengo que estudiarla de una manera más específica, saber qué es lo que voy haciendo. Y así se separó de la medicina y empezó a vivir como traductor. Traducía libros de medicina, como sabía francés, inglés, italiano, que eran las grandes medicinas de su tiempo, además de saber el latín y el griego, que eran las materias más importantes de la medicina de aquel tiempo, ¿no? Claro. Traduciendo entonces la toxicología del gran Cullen, un toxicólogo inglés de su tiempo, se encontró con la anécdota de que el gobierno inglés lo había llamado a Cullen para que tratara unas extrañas epidemias que habían surgido en los muelles de Londres. En Londres, muelles en las epidemias, se venía abajo todo el imperio, ¿no?
Pero Cullen fue y determinó que no era en todos los muelles, que era solamente en un muelle donde había un barco del que estaban bajando los estibadores determinada sustancia. ¿Qué resultó esa sustancia? Una que llamaban en aquel entonces palo de calentura. ¿Por qué? Porque servía para curar las fiebres. Pero estos estibadores que bajaban las bolsas de palo de calentura, corteza de un arbusto, se enfermaban de fiebres raras, fiebres intermitentes, curaban solas y volvían a aparecer a los 15 días. Y ahí terminaba el diagnóstico de Cullen, pero empezó la observación de Hahnemann, un gran médico de aquel entonces que no se quedó con la sangre en el ojo. ¿Cómo es posible que los estibadores, solo por bajar sobre sus espaldas bolsas con palo de calenturas, se enfermen de eso que precisamente está curando? Y entonces se acordó de que el palo de calenturas había sido introducido en Europa por la condesa de Chinchón, esposa de un virrey en Perú, que había contraído fiebres intermitentes durante el mandato de su marido en Perú, que había recibido el marido, que seguramente lo había comentado en sus cartas a otros funcionarios de la corona, había recibido una bolsa de palo de calenturas de un funcionario de América Central, que le decía: los aborígenes se curan con esto. Y la condesa se curó, entre comillas curó, quedó bien, no quedó curada, pero la condesa dejó de padecer fiebres. Cuando terminó el mandato de su marido y volvió a España, la condesa llenó el galeón de palo de calenturas y lo introdujo. Para tener su tratamiento asegurado. Claro, claro. Y Hahnemann se preguntaba cómo la condesa estaba enferma y la curó. Los estibadores fuertes, sanos y qué sé yo, se enfermaron. Aquí hay algo. Y se acordó de algo que había dicho un gran médico griego 4 siglos antes de Cristo, Hipócrates, que había dicho: lo similar se cura por lo similar. Y no se había entendido eso. En general lo que había quedado era la otra forma de curar. Lo similar cura por lo contrario, que pues son los antigripales, todos los antis que tenemos nosotros ahora. Pero Hahnemann pensó: aquí hay algo. Y entonces lo probó en sí mismo. Tomó el palo de calenturas, se hizo un té, tomó eso y se enfermó de fiebres intermitentes. Y entonces dijo: esto puede ser lo que decía Hipócrates. Cura al enfermo, y enferma al sano. ¿Será la única sustancia? Y ahí empezó a probar distintas sustancias. Distintas cosas, qué sé yo, carbón, leche, lo que se le fuera ocurriendo, y hacía pruebas. Pero se dio cuenta de que había un efecto tóxico, de toxicidad, algo que enfermaba. ¿Y cómo separarlo? Yo supongo que en aquel entonces estaba la química separándose de la alquimia. Y que muchas cosas de la alquimia, como nos han quedado los matraces, todos los tubos, la aparatología que trataba la homeopatía, todo pasó a la química. También deben haber pasado muchas cosas. Nosotros sabemos que existe el baño de María. Ponemos cosas a calentar al baño de María. María era una alquimista judía de 1600 que se hizo famosa por eso, una de sus cosas, ¿no? Y entonces lo que hizo Hahnemann fue empezar a diluir claro, la esencia, no los... dar el remedio como se da en la medicina oficial, ¿no? Que se da la droga. Por mucho menor dosis en diluciones. Claro. También hay dos criterios, ¿no? Sí. El unicista o el pluricista en la homeopatía. Algunos se preguntan cuándo elijo uno u otro. Yo soy unicista. Claro, pero ¿cómo elige la gente? ¿Voy a un unicista? Porque los remedios se estudian. Dije antes que los remedios se estudiaron antes en homeopatía que en la medicina oficial, 80 años antes. Los remedios se dan a un grupo de personas, fue el primero que hizo esto, un grupo de personas sanas a ver de qué se enferman. Y se les pide que anoten hora por hora qué cosas se les van
presentando o qué cosas se van pasando, es decir, qué síntomas se van pasando. En los 40 o 50 testimonios de esta prueba, se tienen síntomas que se van repitiendo en todos y síntomas que son personales, que le dan a 1 o a 2 o a 5 Claro. en grupos. Esto se descarta, lo que quedan son La que se generaliza. lo que se generaliza. Y eso se dice, esto que enfermó a este grupo, eso es lo que vamos a curar en el enfermo. ¿Con qué? Con ese remedio que enfermó al grupo de estos síntomas. Es una observación. Claro, eso es en el unicismo, y en el pluricismo hay otras combinaciones. En el pluricismo se recurre a, digamos, en mi opinión, y pido disculpas a los pluricistas, en mi opinión se recurre a dar más de una medicina, sencillamente porque se tiene poca confianza en que una sola cure. Si no Y curo con entonces una, curo con otra. se procede como en la medicina oficial, que para cada cosa se da una medicina. Y los antagonismos son dejados de lado, se olvidan, ¿no? O las contraindicaciones. Sí, la acupuntura tiene una relación directa con el dolor para la mayoría de las personas, ¿no? Dice, si yo voy a hacer acupuntura es porque me duele algo. ¿Hay Bien. otros tratamientos para acupuntura? Eso es lo primero que circuló. Es decir, como planteaba la doctora, muchos de los casos que nos llegan por el fracaso de una medicina que podemos llamar oficial. Y eventualmente mucha de la gente tenía determinado tipo de problemas relacionadas con el dolor y se plantearon terapias, digamos, para suprimir o solucionar el problema del dolor. Sin caer en la regla del anti que habíamos mencionado antes, el antifebril, el analgésico, etcétera, etcétera, que en vez de solucionar el problema suspende el síntoma. Pero realmente es una medicina muy completa. Yo creo que todos los colegas vamos a estar de acuerdo en que si algo necesita un tratamiento quirúrgico, ninguno de nosotros va a poder reemplazarlo. Es decir, eso indudablemente que va a caer, tiene un campo bien limitado para el campo de la cirugía. Pero las otras enfermedades pueden ser abarcadas mediante otro tipo de terapias. Así como mencionaba el doctor o la doctora, terapias para la piel, también pueden ser abordadas a través del tratamiento con acupuntura. Una de las cosas que llamó la atención, o digamos por cómo es que la acupuntura entró en Occidente, entró a partir de las misiones jesuíticas que había en Oriente, que fueron las que trajeron las primeras novedades, digamos, a Europa, a punto tal de que ya en el año 1600 y pico ya había algunos tratamientos acupunturales en Europa. Pero indudablemente lo que llevó más al conocimiento público fue la famosa Operación Ping-Pong. ¿Recuerdan ustedes cuando el gobierno de Nixon, digamos, mandó una delegación a China y ahí, integrando, digamos, la delegación, fue un sinnúmero de médicos para ver cómo era eso de la medicina china? Y dentro de la medicina china, lo que más le llamaba la atención, dentro de toda la gama, la fitoterapia china, la parte de los ejercicios, la parte de la meditación, lo que más le llamaba la atención era justamente el efecto de las agujas. Y entonces vieron ellos operaciones quirúrgicas realizadas con la única auxilio, digamos, de las agujas. Como anestésico. Exacto, como analgésico. Realmente anestésico es que no tiene ningún tipo de sensibilidad. Claro. Y es real, la palabra justa sería, perdón que lo corrija, No, pero de todos modos también la anestesia depende del grado de profundidad sí. con que se haga. Claro. Bueno, y la cuestión que ellos vieron cómo era notable, digamos, que pudiera ser operado, por ejemplo, un bocio sin ningún otro tipo Yo he visto de esa artificio. operación. La he visto, sí. Y entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Con esa inteligencia propia de los americanos, compraron las agujas, compraron los equipos que provocaban, digamos, la estimulación, se volvieron a Estados Unidos y quisieron repetir la experiencia de una forma, con un fracaso estrepitoso. Indudablemente no podía desprender
quisieron desprender, digamos, de todo el bagaje cognoscitivo que tiene la medicina tradicional, lo quisieron llevar a una pura técnica para solucionar un problema, y ahí fue donde fracasaron. Eso sí, inteligentemente después buscaron a las profesionales que ellos habían visto trabajar en China para llevarlo a Estados Unidos y ahí, digamos, hacer experiencias. Pero indudablemente que estamos luchando, creo que los 4 que estamos aquí, estamos luchando con algo que es muy, pero muy poderoso, que es la industria farmacéutica, donde indudablemente algunos intereses están demasiado manifiestos como para impedir que terapéuticas menos agresivas, y cuando digo menos agresiva, estamos reconociendo que muchos de los medicamentos, incluso de los de última generación, hacen más daño que beneficio. Los otros días me ha llegado una comunicación de muchos fármacos que están siendo observados a punto tal de que ya en Estados Unidos gran parte de estos medicamentos no están liberados, digamos, a la circulación. Entonces, creo que es el momento en que, para no hacer daño, primum non nocere, para no hacer daño, busquemos, digamos, unas soluciones más amplias para tratar. Desgraciadamente hay un problema que es fundamental. Besançon, un gran clínico francés, decía que después de estar charlando con un paciente media hora, yo ya sé probablemente qué es lo que tiene. ¿Qué estudio clínico tengo que hacer? ¿Qué es lo que le tengo que revisar? Complementario, claro. ¿Qué estudios complementarios? Pero prácticamente ya en esa primer sesión, después de la media hora, tengo los medicamentos que tengo para darle en forma presuntiva. Desgraciadamente, la industria de la medicina nos ha llevado a que un médico tenga que tenga que ver 20 pacientes en una hora y entonces tenga que reducir el placer de hacer medicina, el placer de investigar la causa de la enfermedad, se reduzca a decir qué es lo que está roto y cómo lo podemos solucionar. Desgraciadamente. Bien. Hacemos una pausa y ya volvemos en el último bloque del programa. Ya venimos. Ocean, obra social de encargados apuntadores marítimos, brinda la mejor atención médica a sus beneficiarios con una estructura sólida y gestionando continuamente la ampliación de los servicios. 4-941-8327. Ocean, llevamos a buen puerto su salud. Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Con nuestros más de 1.500 laboratorios distribuidos en la región, brindamos toda la gama de prestaciones del laboratorio clínico moderno, ofreciendo un servicio acorde con las necesidades actuales. FABA, 50 años al servicio de la sociedad. Con Urbano Salud, medicina prepaga. Con más de 10 años de experiencia y nuestro compromiso permanente con la salud, brindamos la mejor solución a las necesidades de cada beneficiario. Destinamos todos nuestros esfuerzos a brindarles la mejor cobertura médico-asistencial. Con Urbano Salud, presentes en cada etapa de su vida. ¿Necesita un servicio médico de calidad, confiable y accesible? Contamos con los mejores planes a su alcance. Nuestro principal interés es brindarle cobertura de calidad a través de una amplia red de sanatorios, clínicas, consultorios y centros de atención. Principal Plan. Hoy que podemos elegir, nosotros elegimos bien. www.principalplan.com.ar. Doc is Good, ropa de diseño para profesionales del área de salud, prendas exclusivas, originales, de calidad premium, estampas creativas para veterinarios, pediatras, odontólogos. Ahora podés elegir diseño en tu ropa de trabajo y tus regalos empresariales. Visita nuestra web www.docisgood.com. Contactanos en info@docisgood.com.
Bueno, parece mucho, pero una hora no es tanto para hablar de todos este tipo de terapias alternativas que hay para sentirnos mejor, ¿no? Me gustaría escuchar un cierre de cada uno de ustedes para ir cerrando esta exposición de hoy. Bueno, yo diría que los posibles pacientes se dirijan a nuestras asociaciones y de allí saquen algún médico que se encargue de lo suyo. Por otro lado, los pacientes mismos ya van conociendo, van leyendo, o como dice la doctora, se van pasando el dato unos a otros, como para saber a qué asociación o qué medicina alternativa. ¿Y qué es la Asociación Argentina de Homeopatía? ¿Cómo? La Asociación Médica Homeopática Argentina, que está en Juncal 2884, cuyo teléfono es 4827-2907, y como decía la doctora, tenemos una página en la asociación que hay que poner .gov.ar. De esa manera tienen... Y ahí tienen cualquier tipo de médicos homeópatas, los unicistas, los pluricistas. No, solo unicistas. Somos absolutamente unicistas. Y debe haber una asociación de pluricistas. Si cada medicamento tiene entre 50 y 2.500 síntomas, tiene que haber un medicamento, no es fácil encontrarlo, pero está. Pero existe. Existe, que sirva a las necesidades de estos pacientes. Claro. Entonces, no hay necesidad de mezclar medicinas. Cuando se mezcla es porque algo nos está fallando. Bien. Bueno, en mi caso voy a aprovechar este tiempo para los jóvenes profesionales que hoy día están mucho más abiertos, digamos, a incorporar este tipo de técnicas y decirles que se dirijan a la Sociedad Argentina de Acupuntura, que organiza todos los años cursos de 2 años de duración para adentrarlos en este tipo de técnica. O sea, es un posgrado para médicos. Es un posgrado exclusivamente para médicos, donde se enseña una semiología particular, una forma distinta de ver el paciente y una distinta forma, digamos, de poder tratarlo. Asociamos, digamos, a este tipo de técnicas algunas otras técnicas complementarias, no solamente las agujas, sino la moxibustión, los masajes terapéuticos, etcétera, etcétera, digamos, para hacer una medicina más complementaria. Pero de todas formas es allí, digamos, donde tienen que dirigirse tanto los médicos que quieran perfeccionarse como los pacientes que quieran buscar algún lugar que corresponda, digamos, a determinados niveles de conocimiento. Bien, gracias. Bueno, o sea, dentro de la medicina cuántica no tenemos todavía ninguna asociación, porque todo esto es muy nuevo. Lo que sí está de moda, cuántico está de moda, entonces todo el mundo utiliza y hace terapéuticas cuánticas. Y ese es un error muy grande. Realmente hay que tener una formación, se trabaja en equipo. Yo estaba comentando que trabajo con químicos, con una persona que sabe mucho de física, y otras, doctor Musa, otras personas que hacen clínica, pero como el doctor Díaz Walker, o sea, muchos que me están ayudando en todo este tipo de trabajo. Entonces, una de las cosas que se pide, por favor, que se dirijan, nosotros tenemos una página donde están publicados los trabajos de investigación y está publicado metabólicamente cómo actúan todas las partículas subatómicas a nivel metabólico, o sea, desde los alimentos hasta la energía solar, la energía de efectos cómicos, cómo trabaja realmente, o sea, que tenemos una sustentación médica, realmente de investigación en todo esto. Entonces, nosotros estamos en un consultorio, se llama CENMEX, Centro Médico Cuántico, hay una página donde se está publicando todo eso. Mi formación es psicóloga y médica, entonces tomamos de alguna forma a la persona como un ser biopsicosocial e integral, que además trabaja, tiene familia y tiene una serie de estrés y de lugares, pues importante, como yo decía, el lugar donde vive. Gracias. Eso es lo importante. La capacitación realmente es un tema muy importante, necesario desde los médicos y requerido por los pacientes.
Nosotros hace ya 13 años presentamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires una propuesta de posgrado justamente desde una visión de integrar los mejores conceptos y posibilidades de todos los enfoques médicos. A partir de ahí, de manera continuada, en este momento tenemos 3 posgrados anuales de Medicina Ayurveda, uno de primer año, uno de perfeccionamiento, otro a distancia, y también ahora incluimos otros 2 posgrados con el Instituto Universitario del Gran Rosario. Esto es para que los médicos y los profesionales universitarios de la salud tengan herramientas para poder enriquecer su práctica terapéutica y también para poder entender mejor a los pacientes. Aquellos que estén interesados, nuestro sitio web es www.medicinaayurveda.org. El teléfono es 011-4824-1574 y también funcionamos como centro colaborativo de la Universidad de Gujarat después de haber tenido la autorización del Ministerio de Salud y de Relaciones Exteriores de la India justamente para realizar docencia e investigación acá en la región. Bien, yo les agradezco mucho a ustedes su tiempo, haberme acompañado, haber enseñado a nuestros televidentes que hay medicinas alternativas, hay medicinas complementarias o como ustedes quieran llamarla, pero estas otras maneras de abordar la salud existen, están manejadas por profesionales. Creo que usted puede utilizar este tipo de tratamientos, quedó claro que nos van a ayudar a mejorar. No se deje engañar porque a veces gente que no tiene conocimiento, que no son médicos, hace este tipo de prácticas y es más lo que confunde que lo que ayuda. Sí. Eso es un poco la idea de este programa, es saber que hay alternativas terapéuticas, es saber que usted tiene opciones, pero bueno, cuidado, ¿no? Porque cuando estas cosas a veces no están reglamentadas nos equivocamos. De todos modos, esto no es ni patognomónico ni específico de la medicina alternativa. Dentro de la medicina alopática y hasta a veces en la quirúrgica, hacemos tratamientos cuando todavía no están probados y por ahí cometemos los mismos errores. Seguro que esto depende de su profesional, consulte, conozca su especialidad, conozca sus antecedentes, como en otras cosas. Cuando usted va a hacer una casa, averigua qué casa se hizo el arquitecto. Con los profesionales médicos también debemos de hacer lo mismo. Gracias a vos. Gracias por haber asistido. A ustedes los espero el próximo tema. Hasta la próxima.